querida familia, queridos amigos, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en Línea porque la iglesia es donde tú estás. Y estamos a un capítulo de finalizar nuestra serie Primero lo Primero, donde el fundamento, la base de esta serie es la madurez espiritual y emocional van de la mano. Para esto tomamos un consejo del rey Salomón de su libro de Proverbios, que dice, vamos a ver esto en 3 versiones para aclarar el panorama. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. En otra versión dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y otra versión dice, sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Querida iglesia, queridos amigos, querida familia, ¿dónde se reflejan nuestros pensamientos? Claro, en nuestras emociones y en nuestras acciones o reacciones. Un pensamiento de pérdida, de derrota, te puede mover hacia la tristeza. Un pensamiento de esperanza, de fe, te lleva a la alegría, al gozo. Un pensamiento de rechazo te direcciona hacia la ira, el dolor. Como un pensamiento de aceptación te puede empujar hacia la calma, la tranquilidad. He aquí la importancia de cuidar nuestro corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, controla nuestra vida y es la fuente de nuestra vida. ¿Y por qué hablo del corazón? Porque es más potente que nuestra mente. ¿A poco no te pasó que cuando te enamoraste dejaste en pausa tu pensamiento lógico, crítico e hiciste muchas locuras por amor? Algunas locuras de amor que valen la pena contar y otras que no quieres ni siquiera recordar. Así también, cuando te rompieron el corazón, literalmente sentías morir. Algunos hasta llegan a sentir un dolor físico, literalmente les duele el corazón. Y es porque desde nuestro corazón, desde nuestro mundo interior, empezamos a vivir el mundo exterior. Muchos quieren solucionar su mundo exterior porque piensan que así su mundo interior, su corazón va a estar bien. Van a tener paz y ser felices y es un grave error. Por eso es que hay muchas personas que logran aquello que han anhelado con todo su corazón, han trabajado por obtener un sueño, una meta. Lo podemos ver en Hollywood, personas que logran aquello que han perseguido toda su vida y cuando lo logran la decepción es tan grande porque pensaron que eso iba a traer paz, alegría, tranquilidad, gozo, esperanza y fe y fue todo lo contrario. Y el dolor que sienten es tan profundo que deciden poner fin a su vida. Y es porque desde nuestro corazón, desde nuestro mundo interior, vivimos el mundo exterior. Y muchos quieren solucionar su mundo exterior cuando en realidad hay que prestarle atención a cómo estamos en nuestro corazón. Las escrituras a través de consejos prácticos como los del rey Salomón, historias, testimonios, nos muestran este patrón, que es más importante nuestro mundo interior que lo que estamos viviendo en nuestro mundo exterior. Por eso iniciamos esta serie desde la primera semana de enero, para aprender a cuidar nuestro corazón, para crecer y profundizar en nuestra relación con Dios y las personas que nos rodean, en especial nuestra familia. Lo urgente e importante de este tema es que la madurez emocional no llega con los años. ¿Sabía usted eso? No dejes que la edad cronológica te engañe. Esa fue una de las razones de por qué hay muchos conflictos en tu hogar, porque se espera más de ti o tú esperas más de otras personas, pero no lo hablas o no confrontas aquello que te molesta, que te disgusta. Lo mismo pasa en el trabajo cuando hay algo que no está bien, pero por no generar conflicto prefieres callar y aguantar, 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 hasta que la salida más fácil es renunciar y dejar allí ese trabajo. Y eso no está mal siempre y cuando mires hacia atrás y veas estabilidad y no que cada 3 meses, 6 meses o un año hay un nuevo trabajo, hay un nuevo trabajo. Hay algo que hay que tratar en el corazón. Quizás no es el exterior, sino es nuestro corazón en el interior. También no se diga esto en las relaciones sentimentales, donde esperas que la otra persona te haga feliz y al final terminan siendo infelices los dos.
porque delegar esa responsabilidad de ser felices a otra persona es muy difícil. Es la cronología para un desastre. La falta de madurez emocional también te lleva a usar a las personas en tu beneficio y no puedes establecer relaciones profundas de amistad y compañerismo y te molesta la soledad o batallas con la depresión. La falta de madurez emocional te lleva a tomar decisiones por emociones de las cuales luego te arrepientes. Pero lo grave es que no te permite aprender de tus errores. Y luego dices, ay, ¿por qué será que a mí solo me tocan estos chicos ahí infieles o estas chicas así asado y cocinado? ¿O por qué será que otra vez siento que estoy en el mismo lugar dando una vuelta por aquel lugar que ya era conocido? Porque necesitamos madurez espiritual. El autor Pete Scazzero, pastor, autor, escritor, detalla 4 estados de la vida emocional de una persona y empieza por los bebés espirituales o emocionales. Dice que los bebés emocionales buscan que los demás los cuiden. Les cuesta mucho entrar en el mundo de las otras personas y ponerse en el lugar del otro. Les impulsa la necesidad de ser complacidos, que todos hagan lo que ellos quieren. Usan a los demás como objetos para satisfacer sus necesidades. Te llaman solo para pedir favores y no para establecer amistades profundas. Y aquí también entra la categoría de aquellas personas que manipulan, que tratan de manipular a los demás siendo víctimas. Y vamos a ver más adelante también otros patrones. Luego describe que los niños emocionales están satisfechos y felices cuando reciben lo que quieren. Se desmoronan rápidamente frente a la presión o la desilusión de los problemas. Retienen y recuerdan las ofensas más tiempo de lo debido y aprovechan cualquier oportunidad para recordarte que fallaste. Son heridos con facilidad, no les contestas rápidos y ya te están bloqueando de las redes sociales. Luego te vuelven a desbloquear. Luego se acuerdan otra vez qué pasó y te vuelven a bloquear. Bueno, quizás esta calza en un contexto de redes sociales. En un contexto de cuando no habían redes sociales, simplemente era la ley del hielo. No le hablo, le voy a mostrar indiferencia para que sepa que me lastimó o que estoy molesto. Cuando no es el camino adecuado esa actitud. Bueno, otra característica de los niños emocionales es que cuando entran en una relación sentimental quieren ser el centro de atención, que todo gira alrededor de él o de ella al punto de que te va alejando de tus amistades, de tu propia familia. Ahora entramos a la etapa de los adolescentes emocionales. Tienden a estar siempre a la defensiva, con los guantes puestos. Todo lo sienten como un ataque. No soportan las críticas, pero ellos son muy críticos. Todo están criticando, todo están quejando, todo están diciendo cómo lo se puede hacer mejor, cómo lo pudieron hacer mejor ellos. Mantienen un registro mental de todo lo que han dado para luego pedirte algo a cambio. No enfrentan los conflictos, generalmente la culpa es de los demás, solo se preocupan por ellos mismos y tienen dificultad para escuchar el dolor y enfrentar las desilusiones. Y finalmente están los adultos emocionales, que son capaces de pedir lo que necesitan, quieren o prefieren de una manera clara y directa, no están con rodeos. Saben lo que quieren, saben lo que están sintiendo, lo que prefieren. Reconocen, controlan y asumen la responsabilidad de sus propios pensamientos y sentimientos. No se la delegan a alguien más. Saben trabajar bajo presión sin comprometer sus valores y principios. Respeta a los demás sin sentir esta necesidad de querer cambiarlos, de querer salvarlos. Reconoce que nadie es perfecto y que todos tienen la posibilidad de equivocarse. También reconoce sus propios límites, saben cuáles son sus fortalezas y cuáles no. Y cultiva emociones saludables al reflexionar sobre las situaciones que ha vivido, que ha enfrentado o que están por delante. Y creo que esta es una de las más claras, el de aprender a resolver conflictos y hallar soluciones tomando en cuenta los puntos de vista de los demás.
Queridos padres, debemos abordar este mundo emocional con nuestros hijos, hablar sobre lo que sienten, cómo se sienten, por qué se sienten así. Desde su corta edad, que sepan lidiar con su mundo emocional es lo más saludable que podemos ayudarles. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de ser niños emocionales para ser adultos emocionales? Pero antes de darte esa respuesta, y dos pasos prácticos, quiero que veamos en la vida de Jesús cómo él vivió cada emoción, pero también respetó las emociones de sus discípulos. En ese marco, Jesús les enseñó a liderar sus emociones, porque sabían que en su tiempo en la tierra era corto. Jesús sabía que su misión era muy puntual. Él vino a salvarnos, él vino a morir. Sí, él no vino a traer más reglas, pero sí nos enseñó a lidiar con nuestro mundo interior. Amén. Y él enseñó a sus discípulos a liderar sus emociones. Recordemos que Jesús hizo muchos milagros físicos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, transformó el agua en vino, multiplicó los alimentos, pero no hizo milagros en el alma, en las emociones. ¿Cómo lo sé? Porque al estudiar, al analizar la vida de los discípulos, mira la materia prima que el Señor escogió. Mira las personas que Él eligió para que sean sus discípulos, sus aprendices. Pedro tenía un gran problema con lo que decía y con lo que pensaba. Era un cúmulo de contradicciones. Hablaba más rápido de lo que pensaba y luego ya era tarde, había metido la pata. Andrés era más callado, estaba tras bambalinas. Santiago y Juan, Jesús les dio el apodo de hijos del trueno porque eran enérgicos, impulsivos, ambiciosos e intolerantes. Ellos querían resultados inmediatos. En cambio, Felipe era más escéptico, negativo, tenía una visión limitada. Siempre veía que los recursos no iban a alcanzar. Bartolomé, en cambio, era más prejuicioso, más obstinado. Mateo era el más odiado en Capernaum por haber abusado de las personas a través de los impuestos. Tomás, en cambio, era más melancólico, ligeramente depresivo y pesimista. Simón el Celote luchaba por la libertad, era una especie de terrorista apasionado, mientras que Judas, el tesorero, era un ladrón y un solitario. Aparentaba ser leal a Jesús, pero no lo fue en el momento de presión. Ahora, la gran cualidad de ellos era que estaban dispuestos a hacer lo que Jesús les pedía. Y en ese proceso pudieron crecer espiritual y emocionalmente. Recordemos que Jesús les llevó a ellos por una escuela, por momentos, por situaciones que la vida nos presenta a nosotros con el propósito de aprender a liderar nuestras emociones y no ser víctima de ellas. En primer lugar, reconociendo que estas emociones vienen de parte de Dios. Hemos visto en capítulos anteriores de esta serie cómo Jesús es alguien emocionalmente maduro, emocional y espiritualmente maduro, porque él vivió sus emociones. No dejó que éstas lideraran su vida, pero sí pudo expresar alegría, gozo, paz, felicidad, como también enojo, ira, frustración, tristeza, llanto. Él pudo expresar eso. Y también enseñó a sus discípulos a cómo liderar ese mundo tan cambiante de nuestras emociones. Ahora, ¿cómo crecemos? ¿Cómo pasamos de ser niños a ser adultos emocionalmente sanos, maduros? Número uno, cuando reconocemos que no somos el centro, que no somos la última Coca-Cola del desierto, que la vida no gira en torno a nuestro alrededor. Hay un autor y un consumador del regalo que nos ha sido dado, que es la vida. Y cuando creemos y comprendemos que Dios, que Jesús es el centro, todo lo demás, incluido nuestras emociones, empiezan a madurar. Jesús fue intencional una vez más en mostrar a sus discípulos quién era Él, quién decía que era Él. A pesar de que al principio no creyeron en Él, a través de cada situación intencional y otras que se presentaron,
Jesús metió a sus discípulos en esta escuela para aprender a liderar sus emociones. Y les mostró quién realmente era y que todo giraba alrededor de Jesús y no de ellos. Ejemplo, cuando les llevó a cruzar un lago y las tormentas se desataron, Jesús con una palabra pudo calmar el mar, los vientos, las olas. Cuando los puso bajo presión para que alimentasen a las multitudes sin nada de alimentos. Cuando se demoraron en ir a ayudar a su amigo enfermo y éste muere. Esos momentos que se presentan a lo largo de la vida de los discípulos y también de nuestra vida, Jesús los usó para mostrar a sus discípulos que Él era quien decía que Él era Dios. Y así aprendieron a confiar en Él. Ojo, no solo en los momentos difíciles, porque también los discípulos no entendían los momentos de gloria, los momentos de popularidad de Jesús, los momentos donde Él pudo aprovechar esa popularidad, que las multitudes lo aclamaban, lo seguían, lo buscaban, lo celebraban, ¿verdad? Él pudo aprovechar eso, capitalizarlo para sacar el yugo que Roma tenía sobre la nación de Israel en aquel entonces, pero los discípulos no entendían por qué Él se escondía, por qué Él iba a estar a solas, en silencio. Y es que, damas y caballeros, Jesús también aprendió a liderar sus emociones, a canalizarlas, a sentirlas, a expresarlas. ¡Wow! Jesús pudo hablar acerca de lo que sentía para enseñar a sus discípulos. Esto es vital. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en la iglesia de Roma y nos recuerda cuál es el mensaje de fe que predicamos. Romanos 10, capítulo 8, verso 11. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira cuál es la base, el fundamento de nuestra fe, que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos, que Dios lo levantó de los muertos, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. En otras palabras, la vida no gira alrededor de nosotros. La vida, el cosmos, el universo gira alrededor de Él. Él es el Señor y la prueba fehaciente es que Dios lo levantó de los muertos, que Él está vivo. ¿Por qué, dice Pablo, con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación? Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Otra versión dice, no será avergonzado. Y claro que no seremos avergonzados porque a medida que asimilas, que comprendes que la vida y la muerte, que todo gira alrededor de Él, del Señor, tus emociones, tu corazón empieza a encontrar descanso, empieza a encontrar paz. Y viene el segundo elemento para aprender a crecer emocionalmente y espiritualmente. El primero es comprender que tú y yo no somos el centro, que Dios no nos debe nada, que Él no es nuestro sirviente, que Él es el Señor. Él es el Señor y mientras más rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad y conocemos su voluntad, sus planes de bien para nosotros, vamos a disfrutar la vida, vamos a tener una vida interior saludable. Amén. Y número 2, que va de la mano con el primero, es la confianza en Dios. Creer que Dios es bueno. Confiar en Dios. Mira, una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Él. Eso es algo más intencional, porque solo confías en aquello que conoces. Y cada situación que atravesaron los discípulos, momentos de tensión, momentos de dolor, momentos de victoria, momentos de alegría, ¿cuál era el mensaje que Jesús les daba en todos esos momentos? Estoy con ustedes. Cuando se equivocan, cuando aciertan, cuando fallan, cuando celebran, estoy con ustedes. Es más,
cuando lo abandonaron, resucita y Él va a buscarles. Él no se rinde. Él no les rechaza. Él no se olvida. Por eso Él es digno de confianza. Y mira, en mis pocos años de caminar con el Señor, de conocerle, te puedo decir que Él es digno de confianza, que vale la pena conocerlo. Y lo mejor de todo es que cuando lo conoces, lo amas más y jamás lo vas a amar menos. Cada vez que conoces su corazón, su voluntad para tu vida, lo amas más y puedes amar con madurez emocional y espiritual a los demás. Y aquí entran las disciplinas espirituales, como la oración, pasar tiempo a solas con tu Creador, con tu Señor y Salvador, la lectura de su palabra. Cuán importante es conocer las intenciones, las motivaciones de su corazón en estas cartas de amor. El silencio, guardar silencio delante de Él, dejar que Él sea el que hable. La adoración, esto es sinónimo de rendición. El servicio, el servir a los demás, la generosidad, el vivir con manos abiertas y la vida en comunidad, donde permites que otros te conozcan y te puedan amar por quien tú eres. Por eso el escritor a los Hebreos nos recuerda lo siguiente, capítulo 10, verso 22 en adelante. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Tengamos en cuenta unos a otros, tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amada iglesia, nuestro Dios es digno de confianza. Jesús es digno de confianza. Independientemente de lo que estés pasando este momento, Él es digno de confianza. Y la invitación es para que te acerques y lo puedas probar en primera persona. No solo por lo que te digo, no solo por lo que las Escrituras te dicen, sino porque el corazón de Dios, su anhelo es que tú puedas probar que Él es digno de confianza. Y como decía el apóstol Pablo, todo esto empieza con una oración de fe, donde reconocemos que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. ¿Estás listo para empezar este camino de la niñez emocional a la madurez emocional y espiritual? Si ese es tu caso, haz conmigo esta oración y escríbenos, por favor. Si estás en Quito, si estás en Guayaquil, escríbenos. Tenemos comunidades de fe allí donde tú puedes crecer, donde puedes ser conocido, donde puedes ser amado, donde puedes experimentar esto que estoy hablando. ¿Te animas? Haz esta oración conmigo allí donde tú estás. Con tus propias palabras, dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor, que todo gira alrededor de ti, que la hoja de un árbol no cae sin que tú lo conozcas. También reconozco que Dios te levantó de los muertos al tercer día después de ser crucificado, otorgándome perdón de mis pecados, de mis faltas. Te doy gracias por eso, Jesús. Amén y amén. Acabas de dar el primer paso. Si ese es tu caso, escríbenos, por favor. Somos COR, un lugar para ti. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.